Buenas tardes, mi nombre es Israel Castillo del Río, mi matrícula es 1796594. Estudio el Laboratorio de Electrónica Digital 1 los sábados de M5 y M6 y el día de hoy vamos a ver la práctica número 1, Introducción al Laboratorio. Asimismo, los materiales que se van a utilizar en la práctica sería el broche portapilas de 9 volts. Este se utiliza para este tipo de baterías, ¿verdad? Batería cuadrada de 9 volts de corriente directa. En este caso tenemos aquí su símbolo eléctrico, ¿verdad? Utilizaríamos un regulador de voltaje LM7805, es este. Su símbolo es este, ¿verdad? Tenemos el pin 1, 2 y 3. Entrada común, salida. Ahorita vamos a ver la conexión. Aquí está. Aquí como tal lo tenemos en físico, ¿verdad? Imagen del circuito eléctrico del regulador. El diagrama de conexiones. El pin 1 va a la entrada es la entrada, perdón, de voltaje de 9 volts en este caso. Tenemos un común donde se conecta a tierra, donde la salida también será conectada a tierra. Bueno, es tierra, ¿verdad? Y el 2 común, el 3 es la salida del voltaje. Todo lo vamos a llevar referencia a tierra, ¿verdad? La batería, el regulador y el voltaje de salida. Asimismo vamos a utilizar 4 diodos emisores de luz, 4 LEDs, en este caso de tipo económico de cualquier color, puede ser verde, amarillo, rojo, azul, blanco. Este es una figura física del diodo LED y aquí tenemos su símbolo, ¿verdad? Vamos a utilizar un protoboard que es como el que tenemos aquí abajo. Este tiene una configuración para hacer sus conexiones, ¿verdad? Aquí en los del centro, en los puntitos del centro, son horizontales bueno, aquí en este caso verticales, y en las de acá son, en este caso horizontales, como lo ven en la imagen. Prosigamos. Se van a utilizar 4 resistencias de 330 ohms de un cuarto de watt. En este caso su configuración es naranja, naranja, café, dorado. Y aquí tenemos su símbolo, ¿verdad? Esta es su imagen física. Vamos a utilizar un switch deslizable, un dip switch. De estos puede haber de 4 u 8 interruptores, dependiendo de cómo se compre. Y aquí tenemos su símbolo, este es su símbolo, ¿verdad? Nada más es de un canal, no tiene ni normalmente abierto ni normalmente cerrado, es solamente uno. Bien, vamos a ocupar 5 push bottoms. En este caso, aquí está la imagen que tenemos. Este es su símbolo, ¿verdad? Y por último, vamos a ocupar alambre del calibre 24-26 para hacer las conexiones en el protoboard. Asimismo, tenemos el software Proteus. En este caso, la simulación de esta práctica se va a realizar en Multisim. Su versión es 14.2. Y eso es todo. Ok, actividad de aprendizaje. Implementar en la tablilla de conexiones los siguientes circuitos. Aliméntalos con 5 volts de corriente directa y mida el voltaje en las terminales del resistor cuando el LED esté encendido. Vamos a checar el inciso A. Vamos a hacer con interruptor deslizable, en este caso el dip switch. En este caso este sería lo que haríamos en el Proteus al momento de tenerlo con el dip switch, sería físico. Vamos a nosotros hacer este diagrama en el simulador Multisim y vamos a cerrar el circuito. Vamos a la práctica. En este caso tengo la pila de 5 volts, no necesito regular nada porque yo le puse los valores. Un LED de verde en este caso, el switch y la resistencia. Aquí tengo un multímetro conectado a la resistencia en paralelo para checar el voltaje. Vamos a darle al simulador. En este caso está cerrado. Ahí, en este caso ya se cerró, perdón, estaba abierto. Y aquí vemos que se ilumina el LED. Tenemos el valor de la resistencia que es 2.93 volts. Y pues lo vamos a anotar, ¿verdad? Que vamos a hacer el inciso B, en este caso del push button. Dice compruebe que el LED encienda
cuando se presiona el botón y se apaga al soltarlo. Vamos al simulador. Aquí ya tenemos el multímetro conectado. Este es el push button. Vamos a simularlo de una vez. Ahí está. Este lo mantenemos presionado. Ahí vemos que el voltaje que nos llega a la resistencia son 2.93 y efectivamente el LED enciende. Vamos a anotar los valores y hagamos el siguiente circuito. Bueno, vamos a hacer el punto número 2. Dice implemente los circuitos mostrados a continuación. Nos dan un circuito y vamos a tener que realizar su diagrama eléctrico. Y a partir del diagrama eléctrico hacemos la simulación y sacamos la tabla de combinaciones. Tenemos en este caso dos circuitos, ¿verdad? Dos imágenes de circuitos. Dice 3. Dibuja el diagrama eléctrico correspondiente a la imagen mostrada en la parte indicada de la tabla. 4. Para cada circuito implementado obtenga el valor de salida S, oprimiendo botones A y B para cada una de las posibles combinaciones mostradas en la tabla, considerando que el valor de salida S1 o es igual a 0 es dependiendo si el LED está encendido, que es 1, o el LED está apagado, que es 0. Y en el caso de los botones A y B, en el caso de 0 sería que el botón no está oprimido, y en el caso de 1 sería que el botón está oprimido. Vamos a completar las tablas a partir de la simulación y vamos a obtener el valor del voltaje en las terminales del resistor cuando el LED está encendido. Ok, vamos a hacer el circuito número 1. Ok, vamos a realizar el circuito número 1 del punto número 2 donde vemos que están en serie. A partir de ello vamos a realizar la tabla de combinaciones haciendo la simulación. Este es el circuito eléctrico, ese es el que se puede dibujar ahí en la tabla y vamos a realizar la simulación. Tenemos el valor de A y B en las variables, lo que vamos a tomar. Cuando las variables valen 0, como es aquí, tenemos que el resultado va a ser 0. Entonces vamos a poner la primera variable con 1, vemos que sigue valiendo 0. Vamos a poner la segunda variable con 1, también vale 0. Y cuando las variables valen 1, nos damos cuenta que prende el LED. Entonces, con eso nos damos cuenta que la salida va a ser 0 en la primera, 0 en la segunda, 0 en la tercera y en la cuarta va a valer un 1. Fue en la última cuando prendió. Para el valor del voltaje en la resistencia vamos a tener que puentear debido a que he tenido problemas con el multisim ahorita haciendo las prácticas. Vamos a puentear directo, en este caso los switches tienen de resistencia 0. Se puentea directo, es como si los dos switches estuvieran encendidos, puestos y encendiera el LED. Y nos damos cuenta que el voltaje va a ser 2.93 volts. Ok, para el segundo circuito vemos que tienen unos puentes aquí. Esto nos da referencia a que el circuito está en paralelo. Tenemos dos puentes. Vamos a realizar el diagrama eléctrico y la tabla de combinaciones a partir de la simulación. Vemos que este es el diagrama eléctrico que tenemos. Aquí tenemos un multímetro para medir el voltaje en la resistencia. Vamos a realizar la simulación. En el caso del valor, el primero que A y B, ¿verdad? Entonces vamos a realizar la simulación primero con ceros, nos damos cuenta que el LED no enciende. Con 1 nos damos cuenta que el LED enciende y ahí tenemos que nuestro valor de voltaje son 2.93 volts. Vamos a realizar el segundo con un valor de 1, nos damos cuenta que es lo mismo y con las dos variables en 1 nos damos cuenta que enciende el LED. Ya con eso queda la simulación de la práctica del segundo circuito, perdón, del punto 2. Nos damos cuenta que el primero es 0, el segundo es 1, el tercero es 1 y el cuarto también es 1. Ok, con los parámetros tomados ahorita en las simulaciones vamos a llenar la tabla de la verdad. Llenamos el voltaje en la resistencia y dibujamos el diagrama eléctrico. También vamos a contestar unas preguntas que nos vienen en el cuestionario, vienen en la parte de abajo de la práctica. Nos dice la pregunta número 1, ¿cómo identificas las terminales ánodo y cátodo de un LED? Ánodo es positivo, cátodo es negativo.
Esto lo podemos identificar porque hay una parte plana en el LED, en su cuerpo, que nos indica que ese es el lado negativo, es esta parte plana. De igual podemos darnos cuenta por sus pequeñas patitas, hay una pata más pequeña que es la negativa, la pata más larga es la positiva del LED. Eh, ¿A qué rango de qué depende la intensidad luminosa de un LED? Esta intensidad luminosa depende de la corriente que se le introduce al LED. En el caso de ser una corriente muy pequeña, la luminosidad va a ser pequeña. Si se le introduce una corriente más grande, la luminosidad va a ser más grande, ¿verdad? ¿A qué rango de voltaje se le considera uno lógico en los dispositivos digitales binarios más comunes? El 1 lógico se le considera cuando el valor del voltaje está entre 4 y 5 volts. Y en el caso de la cuarta pregunta que nos dice del cero lógico, ¿a qué rango de voltaje se le considera cero lógico los dispositivos digitales binarios más comunes? El valor del cero lógico es equivalente entre los 0 y 0.8 volts. Vamos a la quinta pregunta. ¿Cuál es la ecuación para determinar la corriente que pasa a través de un LED? Esta ecuación la podemos sacar por la ley de Ohm. En el caso es el valor de entrada, valor de voltaje de entrada, menos el valor de voltaje del LED. Esto entre la resistencia que se le coloca para protección del LED es igual a la corriente que pasa en el LED. ¿Okay? La 6. ¿Qué pasaría con un LED si se conecta directo a una fuente de voltaje sin su resistor? ¿Okay? El resistor nos protege de un sobrevoltaje introducido al LED y disminuye la corriente que ingresa a él. Entonces, si nosotros conectamos la fuente de voltaje directa, se dañaría, se fundiría el LED y su daño es irreparable, se tiene que reemplazar. Vamos a la pregunta 7. ¿Cuál es el voltaje en las terminales de la resistencia de 330 ohms del circuito de entrada cuando el LED está encendido? El valor de voltaje, como se tomó en la simulación, nos dimos cuenta que era 2.93 volts. Esto depende debido a que esta es una simulación y en la práctica física podría ser diferente, ¿verdad? Ok, en la 8, ¿cuáles son los propósitos del resistor de 330 ohms de los circuitos? El propósito del resistor en estas prácticas es para que pues no se funda el LED como se comentó anteriormente. Igual nosotros tenemos que calcular el valor de esta resistencia a partir del voltaje que necesita el LED. Los LED cambian de volts dependiendo del color. Entonces su principal propósito es para que no se funda el LED. Al igual baja la corriente que se introduce a él. Entonces con esto queda contestada esa pregunta. Que como conclusión de esta práctica número 1 podríamos determinar que se aprendió a identificar cada uno de los componentes que se van a utilizar en el protoboard en este caso, lo que es un LED, lo que es un deep switch, lo que es un push bottom, lo que es una resistencia, cómo identificar las resistencias, por así decirlo, y los puentes, ¿verdad? Todo lo que necesitamos para ir desenvolviéndonos a partir del curso. De igual manera pudimos realizar una tabla de la verdad, la cual hicimos a partir de un circuito realizado. Aprendimos a conectar tanto este circuito como el con el push bottom y cuál es su diagrama eléctrico, su símbolo eléctrico, y pues llenar las tablas de la verdad, que es algo que vamos a estar viendo mucho en este curso a un futuro, ¿verdad? Y pues se realizaron las simulaciones y pudimos ver cómo se comportaban estos circuitos a partir de que las variables cambiaban. Y pues por mi parte sería todo, espero que haya quedado muy bien explicado el video y les doy muchas gracias por su atención. Los veo hasta la próxima, muchas gracias.